En el año 2005, Nickelodeon le daría una conclusión a la historia de Danny Phantom estrenando un capítulo especial conocido como Planeta Phantom. Y es que si bien la serie terminó mucho antes de lo esperado, el episodio que dio final a ella lo hizo de la mejor manera posible y en este video les explicaré por qué. La historia comienza bastante cerca de los anillos de Saturno, en donde uno de los satélites de Vlad estaría realizando el análisis de un peculiar asteroide. Al estar hecho de un material conocido como Hectoranium, significaría que ningún fantasma podrá tocar dicho asteroide, lo cual será importante más adelante. Bastante cerca de allí descubriríamos que Vlad había logrado robar algo muy valioso llamado Infimapa, el cual contenía el mapa de absolutamente toda la zona fantasma. Debido a ello, Danny, Sam y Tucker lo habían perseguido hasta Saturno con el fin de recuperarlo, por lo que un enfrentamiento tendría lugar. Aprovechando sus poderes de criogenización, Danny congelaría a Vlad tomando el Infimapa de vuelta y así regresarían a la Tierra. Estando muy molesto por lo ocurrido, Vlad decidiría vengarse de Danny, para lo cual idearía un plan para deshacerse de él. Una vez que habían vuelto a Amity Park, los protagonistas intentarían tener un día normal, aunque los padres de Danny no facilitarían las cosas. En ese momento, Technus aparecería para robar varios dispositivos de una tienda de electrónica y al ver que Danny estaba por detenerlo, tendría que pensar rápido. Y es que al haber construido su propio Transformer, no tendría problemas para enfrentar a Danny, además de estar a punto de atacar a Sam y Tucker. No obstante, un grupo de cazafantasmas conocido como los Masters Blasters terminarían salvándolos al capturar tanto a Technus como a su secuaz. Es entonces que ellos se presentarían ante la ciudad, revelándonos que habían sido contratados por Black Masters para capturar a todo fantasma que ronde libre por allí. Los Masters Blasters resultarían ser tan efectivos capturando a Undergrowth, Aragon y a Vortex precisamente porque su objetivo era desacreditar a Danny. Debido a ello, se ganarían el cariño de la gente y al encontrarse en un desfile en su honor, Danny se desmotivaría por las constantes humillaciones. Al haber confundido a un fantasma de globo como real y destruirlo, este pondría en peligro a Sam y Tucker, ya que estaría por aplastarlos. Afortunadamente, los Masters Blasters los salvarían una vez más, por lo que Vlad aprovecharía para culpar a Danny, lo que haría que la gente comenzara a desconfiar de él. Ese mismo día, los padres de Danny estaban trabajando en mejorar el portal fantasma para descargar música, mientras que Jazz intentaba consolar a Danny. Es entonces que los Masters Blasters aparecerían para detener a Jack y Maddie debido a que habían detectado una presencia fantasmal proveniente de allí, siendo la gota que colmaría el vaso, ya que no solo se sentiría inútil y humillado, sino que ahora pondría en peligro a sus seres queridos. Danny acudiría al portal. Colocando los parámetros necesarios, Danny tomaría una de las decisiones más difíciles, entrando para revertir el proceso que le dio sus poderes tiempo atrás. Al haber perdido su lado fantasma, los Masters Blasters ya no detectarían la presencia de Danny, por lo que decidirían irse de allí. Si bien Danny estaba contento por ser de nuevo un adolescente normal, sus amigos sabrían que ahora su vida volvería a ser monótona y aburrida. Sorpresivamente, dicha noticia parecería afectarle mucho más a Jazz, quien le diría que se sentía como si hubiera perdido a un amigo. Al día siguiente, tanto Danny como Jazz sacarían a sus padres de prisión y aunque lo notarían actuar un poco extraño, no le darían mucha importancia. Siendo que ahora se nos mostraría que Danny, al ya no tener poderes, se sentiría mucho más libre que antes al no tener ninguna responsabilidad por capturar fantasmas. Aún así, las cosas comenzarían a complicarse para los Masters Blasters, ya que aunque Vlad no quisiera admitirlo, les afectaba no contar con la ayuda de Danny. Al ver absolutamente todo por la televisión, Danny se mostraría indiferente ante la situación, mientras que Sam y Tucker simplemente estarían vacíos por dentro. Eso llevaría a que Danny y Sam discutieran respecto a la decisión de haber renunciado a sus poderes. Sam le diría que ser un fantasma era lo que lo hacía especial y que proteger la ciudad y sus seres queridos era muy importante, pero ahora ya no significaba nada. Danny le haría saber que lo que hizo fue para ya no poner en peligro ni a su familia ni a sus amigos, pensando que ya nadie lo necesitaba. Esto nos haría saber que el futuro era incierto, por lo que ambos simplemente se irían pensando en lo que habían dicho. Al día siguiente, la dama del almuerzo atacaría a varios de los estudiantes y fue ahí donde Danny se daría cuenta que estaba completamente indefenso. Al ser rescatados por los Masters Blasters y tener que pagar una cuota, Danny estaría harto de todo, así que decidiría regresar al portal fantasma. A pesar de querer recuperar sus poderes, todo sería en vano, ya que el portal estaba destruido y en este momento las noticias darían un anuncio bastante importante.
diciendo que el asteroide que vimos al inicio se estaría acercando peligrosamente a la Tierra, teniendo el poder suficiente para destruirla. Si bien las potencias mundiales habían hecho un esfuerzo por detenerlo arrojando misiles, esto no daría resultado, dando a pensar que era indestructible. Es por ello que Jack Phantom y los Masters Blasters harían un último intento pilotando un cohete para hacer explotar al desasteroide. Y es que aunque pareciera que habían logrado destruirlo, pronto sabríamos que no era el verdadero, ya que las coordenadas de la nave eran incorrectas. Al ser esa su última oportunidad, los Masters Blasters culparían a Jack y todos en la Tierra habían perdido la esperanza. Vlad confesaría que había saboteado la misión introduciendo las coordenadas que no eran para humillar a Jack en frente de todo el mundo. Además que se nos haría saber que al provenir desde Saturno, el desasteroide había sido parte del plan de Vlad para vengarse de Danny. No por nada, el día siguiente Vlad tendría un anuncio que hacer ante todo el mundo, para lo cual decidiría revelar su verdadera identidad como Vlad Plasmius. Esto con el objetivo de proponer un plan para salvar al mundo en el que viajaría hasta el desasteroide para hacerlo intangible y que así atravesara la Tierra. Claro que sus oscuras intenciones lo llevarían a pedir a cambio $500 mil millones y ser el gobernante supremo del mundo. Debido a que no tenían ninguna otra alternativa, los líderes de las potencias tendrían que aceptar, por lo que tanto Vlad como Jack emprenderían el camino. No por nada, al estar ambos en la nave, Vlad le confesaría a Jack que en realidad nunca lo consideró como un amigo y que lo culpa por todo lo que le sucedió. Dichas palabras harían que Jack se sintiera devastado, pero ahora sería el momento de la verdad, por lo que Vlad se acercaría al desasteroide. No obstante, Vlad se electrocutaría al tocarlo, ya que como mencionamos al principio, estaba hecho de Ectoranium. Al darse cuenta de que su plan estaba arruinado, Vlad le pediría ayuda a Jack, pero su mirada de decepción le diría todo lo que él mismo se había buscado. Jack se llevaría de regreso la nave, dejando a Vlad varado en el espacio. Es entonces que Danny tendría la idea de utilizar el Infimapa para acceder a la zona fantasma y convencer a los fantasmas de ayudarlo para salvar a la Tierra, para lo cual estos encontrarían un portal generado espontáneamente, accediendo así a la zona fantasma. Skulker y varios enemigos terminarían atacando a Danny y los demás, aprovechando que no tenía poderes para así vengarse de él. Al haberle dicho a Jazz, Sam y Tucker que deberían escapar, Danny intentaría distraer a los demás fantasmas para que lo atacaran, ya que era parte de su plan. La energía contenida en el ectoplasma lograría fusionarse con Danny, recuperando así la mitad fantasma que estaba dormida, por lo que así volverían sus poderes. Danny atacaría a todos con el lamento fantasmagórico, venciéndolos con facilidad, por lo que ahora regresaría a Amity Park. Teniendo de nuevo su lado fantasma, Danny le explicaría al mundo que su plan no era hacer intangible al desasteroide, sino hacer intangible a la Tierra, ya que al utilizar un mecanismo de transferencia podrían aprovechar los poderes de los fantasmas y hacer que el desasteroide la atravesara en lugar de destruirla. Sorpresivamente, dicha idea sería apoyada por todos los presentes, así que el mundo empezaría a preparar todo para llevar a cabo el plan. Justo antes de que Danny partiera hacia la zona fantasma para reclutar toda la ayuda fantasmal, ya se aprovecharía para desearle suerte. Por su parte, Sam le daría el anillo que tiempo antes Danny le había pedido cuidar, siendo que ambos sabrían que sería el momento de confesar algunas cosas. Y es que después de mucho tiempo, Danny y Sam finalmente declararían sus sentimientos y se darían un beso de despedida, por lo que Danny tendría que irse. Al haber llegado hasta la zona fantasma y utilizando el Infimapa para encontrar a todos y cada uno de los fantasmas, Danny capturaría a la mayoría con facilidad. No obstante, Skulker lo había estado siguiendo, por lo que al destruir la red para liberarlos y así vengarse de él, Danny sabría que estaba en problemas. En un intento por convencerlos, Danny les haría saber que si el desasteroide destruía la Tierra, su mundo igualmente desaparecería por estar conectados. Aún así, todo esfuerzo sería en vano, ya que los fantasmas igualmente lo atacarían, y al ver que el transportador Phantom chocaría con la montaña, todo parecía perdido. Los padres de Danny empezarían a preocuparse al descubrir que su hijo podía haber sido víctima de ello, aunque afortunadamente no fue así. Danny terminaría apareciendo junto con todos los fantasmas que lo habían atacado, los cuales estarían dispuestos a ayudarlo a salvar a la Tierra.
Cuando el desasteroide estaba a punto de impactar con el planeta, los fantasmas harían todo su esfuerzo para volverse intangibles. Siendo que tal como lo había planeado Danny, el asteroide terminaría atravesando la Tierra por completo sin haberle hecho el más mínimo daño. Debido a que todo había resultado bien, Skulker y los demás regresarían a la zona fantasma, por lo que ahora solo quedaría una cosa pendiente. Sus padres le harían saber que ya conocían su secreto y al escuchar la confirmación de Jazz, Danny revelaría su identidad fantasma después de tanto tiempo. Esto llevaría a una ovación de quienes estaban presentes, así como también un homenaje que tendría lugar en Amity Park por haberlo salvado. Y es que en todas las capitales del mundo habían construido una estatua en honor a Danny, reconociéndolo como el mayor héroe de todos. Concluyendo todo con Danny y Sam confesando sus sentimientos y formalizando su relación, ya que ahora se dedicarían a cazar fantasmas juntos. Vlad por su parte terminaría deprimido en el espacio justo antes de ser impactado por el mismo desasteroide. Danny y Sam volarían juntos hacia el anochecer sabiendo que habían tenido un excelente final. Y es así como termina esta historia. Por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre el último capítulo de Danny Phantom. Si hay algo que Planeta Phantom logró hacer de maravilla fue utilizar a Vlad como una amenaza sin necesidad de un enfrentamiento directo con Danny, ya que básicamente su rivalidad se había desarrollado durante toda la serie, pero no fue hasta ahora que ambos tuvieron que jugar sus mejores cartas. Haber hecho que Vlad revelara su identidad fue una decisión muy arriesgada y en mi opinión un gran acierto, ya que eso daría conclusión a muchas tramas incompletas. Ver cómo Vlad finalmente se quitaría la máscara ante Jack y Maddie, quienes habían sido sus únicos amigos, es la completa antítesis de lo que sucedía con Danny. Lo cual es simplemente brillante, ya que mientras Danny se aferraba a su lado humano, Vlad había tomado la decisión de ahora ser conocido solo por su lado fantasma. No por nada, el momento en el que Vlad se da cuenta que su plan había fallado y lo único que puede hacer es ver a Jack mientras este lo juzga es tan satisfactorio. De hecho, algo que el episodio hizo bastante bien fue presentar el dilema que Danny debe afrontar respecto a su identidad. Siendo que durante gran parte del mismo, su principal motivación para renunciar a sus poderes era que así no pondría en riesgo a sus seres queridos. La trama explica increíblemente bien cómo realmente afectaba a los ciudadanos, a su familia e incluso a quienes no les caía bien Danny Phantom. Todo ello le hace entender que tenía una idea equivocada respecto a sí mismo, ya que al final el mundo entero necesitaba de su ayuda. Por esa razón, uno de los mejores momentos fue cuando sus padres estuvieron de acuerdo con su plan, incluso si no sabían que él era Danny Phantom, ya que mientras él creía que lo mejor para sus seres queridos era que abandonara su lado fantasma, su familia terminó aceptando su verdadera identidad. Hablando de fantasmas, hay un punto muy importante por mencionar y que el episodio logró rescatar respecto a la trama. Y es que aunque parecería ser que Danny logró convencerlos muy fácilmente de ayudarlo a salvar a la Tierra, hay una muy buena razón. En mi opinión fue un gran acierto hacer que los fantasmas hayan salvado la Tierra simplemente porque les convenía, ya que su mundo también sería destruido. Debido a que si ellos hubieran ayudado a Danny por haber tenido un cambio de corazón en el último momento, todo se habría tirado a la basura. Son fantasmas y es completamente entendible que piensen primero en ellos y su mundo. Además que de haberse vuelto buenos repentinamente, no se sentiría correcto que Danny continuara con su deber de capturar fantasmas. De hecho, el episodio consiguió de manera orgánica incluir a todos los fantasmas para que realmente se sintiera como un final estilo Endgame. Tanto la aparición de cada uno de ellos como la revelación de la identidad de Danny se siente tan gratificante y por ello es un buen final. La despedida de Danny y Sam declarando sus sentimientos sabiendo que ahora pasarán juntos y volando hacia el anochecer igualmente estuvo muy bien. Lo único que siento que hizo el episodio que debió ser diferente fue que ghostearon muy feo a Valerie. Aparte de unas pocas escenas en las que apareció, me habría encantado haber visto una reacción más detallada de su parte. En ese momento ella descubriría la verdad y entendería el por qué tantos momentos con Danny fueron de esa manera. Aunque es entendible porque el punto de la conclusión era entre Danny y Sam, por lo que simplemente me lo guardaré para mí. Como dato curioso, existe una continuación en un cómic llamado A Glitch in Time, el cual tiene como enfoque lo que Vlad tendría en mente para regresar en el tiempo y haber evitado sus errores. Si les gustaría verlo en un futuro, pueden hacérmelo saber y yo le podría hacer un video. Pero por ahora, Planeta Phantom es uno de los mejores finales que podría haber tenido una serie tan buena como Danny Phantom.
Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.